Ya es más que sabido que diversas dictaduras han sucedido en muchos países del mundo, especialmente en Latinoamérica, como es el caso de Fulgencio Batista en Cuba hasta el año 1959, Alfredo Stroessner en Paraguay hasta el año 1989 o el mismísimo Augusto Pinochet en Chile hasta el año 1990. Es precisamente este último quien de alguna manera inspiró este video, no solo porque yo soy de Chile, sino porque de los más de 1132 lugares que se usaron en mi país como centros de tortura en la dictadura, fueron aproximadamente 6 los que se instalaron en mi región, y al menos 4 de ellos fueron en la ciudad donde vivo. Si bien es cierto que la mayoría de estos lugares ya no existen, muchos otros permanecen estructuralmente activos y han sido, patrimonialmente hablando, declarados como sitios de memoria cultural. Uno de ellos en mi ciudad, y coincidentemente es el que mejor conozco, ya que estudié ahí. No hablaré específicamente sobre la dictadura militar en Chile o en Latinoamérica, ya que sobra información al respecto, y sería sobreexplotar un tema delicado de manera innecesaria. Más bien, el corazón de este video será algo relacionado a la percepción, a la memoria social y a los rastros o vestigios invisibles que quedan en estos ex-centros de tortura, o si prefieres llamarlo de otra forma, los fantasmas que aún habitan estos lugares y las historias que han nacido, las cuales hacen inolvidables estos sitios. Mi principal fuente de información es el texto Cuentos de fantasmas, persistencia espectral de los centros de detención y tortura chilenos, de los autores José Santos Herzeg y María Carolina Pizarro. Mis agradecimientos a ellos por su labor. Por un lado, son los exprisioneros, aquellos que pasaron por estos lugares, los encargados de transmitir por escrito los relatos de presencias sobrenaturales en sus testimonios publicados. Pero en donde ha quedado una mayor huella es en la prensa y en internet. Son múltiples los reportajes e investigaciones periodísticas, tanto escritos como audiovisuales, que, sobre todo en los últimos años, han ido dejando registro de esta actividad paranormal. Estos cuentos de apariciones son síntomas de un pasado traumático, por lo que el asunto de los relatos de apariciones y presencias sobrenaturales en los ex-centros de detención y tortura debe ser estudiado con seriedad. Debe ser algo visibilizado fuera del ámbito del rumor y debe ser sacado tanto del campo del ocultismo esotérico como del sensacionalismo mediático. Los fantasmas son apariciones que serían los espíritus de aquellas personas que, habiendo muerto, se manifiestan perceptivamente, es decir, se hacen visibles o audibles, ya sea mediante golpes, pasos, música o voces. Mueven objetos o incluso producen aromas penetrantes, generalmente molestos. El autor Rainer Klein los define como la representación visual, acústica o táctil del cuerpo no físico de una persona difunta que no ha roto del todo sus lazos con el mundo terrenal y deambula por él bajo la forma no física, manifestándose sensorialmente bajo diferentes formas. La autora Ana Carrasco, por su parte, señala que el fantasma es aquel que se aparece por haber abandonado el lugar que le era propio, la tumba o el más allá, para hacerse presente en un mundo que no le pertenece, pero que quizá le perteneció, bien porque no descansa en paz, o bien porque es invocado. El fantasma es aquel que vuelve, o el que, revuelto, nunca se fue del todo. La aparición de fantasmas y su manifestación suele darse en el mismo lugar en el que habitaron cuando aún vivían, uno que frecuentaban o en aquel lugar donde tuvieron una muerte trágica o violenta. Los fantasmas están habitualmente ligados a un lugar. Es por ello que los relatos sobre sus apariciones tienden a vincularse con un inmueble, tal como señalan las autoras María del Pilar Blanco y Esther Piren, al decir que
Lo embrujado ha sido clásicamente concebido como un algo unido a un lugar, desde la proverbial casa embrujada hasta el tradicional pueblo fantasma. El capítulo 5 del libro de estas autoras está dedicado, de hecho, a lo que ellas llaman lugares espectrales, ya que para ellas, esta tendencia a situar a los fantasmas está sumamente vigente en la actualidad. Como prueba, aluden a la proliferación de libros en los que se construyen mapas de ciudades o lugares espectrales en un determinado país o región, así como la existencia en la mayor parte de las destinaciones turísticas en Occidente de tours fantasmagóricos, o también llamados ghost tours. Esta es, por lo demás, una realidad en Chile. En varias ciudades del país, la oferta de rutas del miedo o tours del terror es numerosa y pagando una cifra relativamente económica, se pueden visitar los lugares más aterradores de cada ciudad. Entonces, podemos decir que los lugares contienen muchos otros lugares dentro. Uno que es el lugar actual, el vivo, el concreto, y al mismo tiempo existen múltiples lugares que ocuparon dicho espacio antes. Aunque hayan cambiado de giro, incluso aunque ya no existan y sean tan solo un sitio baldío, los centros de detención y tortura de la dictadura siguen existiendo espectralmente. Es dicha espectralidad la que se manifiesta en los relatos de fantasmas. Es a través de los cuentos de terror que aparece en medio del lugar vivo el lugar espectral. Apariciones auditivas relacionadas a fenómenos poltergeist. La forma de aparición de los espectros o fantasmas son múltiples. La más conocida, por supuesto, son las manifestaciones visuales, pero también pueden ser simplemente auditivas. En el caso de los centros de detención y tortura, de hecho, estas son las más comunes. Un buen ejemplo de ello es el relato que hace Roberto Álvarez en una entrevista publicada el año 2004. Álvarez es un ex prisionero que se quedó para cuidar el campo de detención de Chacabuco, ubicado en pleno desierto de Atacama. En la soledad más absoluta, este nortino riega, limpia, monta un museo, hace visitas guiadas, entre otras actividades. En algún momento, el entrevistador le pregunta, pero alguien debe acompañarlo, por último los fantasmas. A lo que don Roberto le responde algo ambiguamente, no existen. Lo que hay son ruidos extraños, pero también tienen explicación. En las oficinas, en las paredes, en todo el pueblo, están grabados los sonidos, voces y golpes de quienes aquí vivieron. Entonces, a medida que se arrastra el tiempo, se van despejando y se sueltan como energía, pero solamente eso. Don Roberto no acepta expresamente la presencia de fantasmas. Sin embargo, habla de sonidos, voces y golpes de los ex prisioneros que han quedado de alguna forma grabados y que de vez en cuando se liberan, lo que indica presencias espectrales o el fenómeno paranormal llamado mimofonía. La autora Tello Weiss, en el mismo sentido que Álvarez, sostiene que, a falta de los sujetos sufrientes porque han desaparecido, ese sufrimiento se fija al espacio en donde ha tenido lugar. El mismo estado ha hecho desaparecer a los sujetos que padecen ese dolor, pero la negra energía remanente que él mismo acarrea queda ligada al espacio como marco social de la memoria. En lo descrito por Álvarez, dicha energía remanente se fija al inmueble y cada cierto tiempo se desprende, produciendo sonidos fantasmagóricos. Un caso algo distinto es el que refiere Manuel Ahumada. En su testimonio, el ex prisionero escribe, a propósito de la destrucción de la casa del techo rojo en el Cerro Chena, que hicieron desaparecer la casa, pero no los gritos de los que por allí pasaron. Los gritos permanecen como testigos, como testimonios fantasmales de la atrocidad cometida. Ahumada insiste en esta idea. Más de 30 fueron los que se quedaron esa tarde de principios de octubre del año 1973, y aquí han estado desde entonces,
vigilando para que el lugar no fuera borrado de la faz de la tierra. El autor atribuye a estos gritos, a esas presencias permanentes, el poder de evitar la borradura definitiva del lugar. Son los vigilantes de la memoria. Encuentra en ellos un vínculo permanente con el pasado, un nexo indeleble con el horror de los lugares. En este caso, a diferencia de lo que sucede en Chacabuco, los sonidos no se desprenden de un resto material como las paredes que los habría almacenado. Es decir, no hay explicación física para el fenómeno. En el relato que transmite Humada, la espectralidad asume su carácter ambiguo. Es perceptible sensorialmente, pero proviene de una fuente desconocida. Más allá del relato directo de los sujetos que vivieron las experiencias de prisión y tortura, las historias de sonidos extraños de los ex-centros se multiplican. César Parra escribe en su libro Fantasmas y Casas Embrujadas en Chile que hace poco el diario La Estrella de Valparaíso publicó que mientras se demolía la casona de Álvarez 132 en Viña del Mar, se escuchaban intensamente ruidos extraños, golpes en las ventanas y llantos de niño. Alguna vez fue llamada con ironía Casa de la Risa, pues fue centro de detención de la CNI. De la nota periodística se deduce que, al momento de ser destruida la casa, los espíritus que la habitaban se habrían hecho presentes en una suerte de protesta, como resistiéndose a que fuera desmantelada. Una vez más, estas presencias fantasmagóricas aparecen en el relato como defensores de la memoria, intentando evitar la desaparición de los lugares. Un caso análogo es el del ex centro de detención y tortura conocido como Cuatro Álamos, que luego de haber estado desocupado por algunos años, pasó a ser en el año 1991 un centro de orientación y derivación del Centro Nacional de Menores de Chile, llamado El Arrayán. El año 2005 se publicó un reportaje en el diario La Nación en el que se remitía al relato de una educadora que habría tenido allí una experiencia que se califica de pavorosa. Una noche, mientras los niños dormían, ella y un compañero de trabajo escribían informes. Según cuenta, en el patio no había nadie. Sin embargo, ambos escucharon ruidos. La puerta de la enfermería se cerró con violencia, a lo que la profesional refiere: mi compañero dijo, esta noche va a estar dura. Bajamos la música y nos dio miedo levantarnos a ver qué pasaba. Nos quedamos quietos esperando y de pronto las sillas ubicadas en el patio eran arrastradas de un lado a otro, rechinando contra el piso. Los niños comenzaron a gritar, nos pedían que paráramos de hacer ruido, pero afuera no había un alma. Todo estaba descorrido, pero no se veía nada. Según los educadores entrevistados, debido a los acontecimientos del año 1973, el mes más duro para el Arrayán es septiembre. En esta fecha, cada año, el ambiente se vuelve tenso y es común que los menores entren en pánico. Los maestros les entregan velas que encienden al interior de sus habitaciones. Se ponen velas también en todo el patio. Rezan todos juntos por las almas en pena. Esto los tranquiliza un poco. A los espíritus y también a los niños, señala una funcionaria. Luis Morales sostiene respecto de este lugar en su testimonio que no le extraña que las almas de los que no pudieron sobrevivir deambulen por todos los rincones del campo. La explicación que da del fenómeno es que, pese a que ya están separadas de su cuerpo y podrían flotar libres hacia la eternidad, lo cierto es que no pueden escapar al infinito en el viaje sin retorno, porque la sangre que daba vida a su existencia se derramó en los más oscuros rincones de ese gran monstruo. Anécdotas y relatos relacionadas a apariciones visuales. Como se puede observar, en los relatos de Cuatro Álamos se alude a eventos que van más allá de la existencia de ruidos aterradores y se incorpora la presencia de almas en pena. Sonia Montesino, en su enciclopedia de seres, apariciones y encantos, explica que penar es la acción de regresar el alma de un difunto
al lugar donde solía transitar mientras estaba vivo. El penar alude a la presencia en la vida terrena del alma de los difuntos. Las almas en pena serían aquellas que transitan, que en ocasiones se manifiestan sonoramente, como en los eventos antes referidos, pero que también pueden hacerlo visualmente. En estos casos estamos ante los llamados avistamientos. Ya no se trata tan solo del extraño movimiento de objetos, de golpes, de gritos u otros estímulos auditivos, habitualmente estridentes y aterradores. Ahora, los entes sobrenaturales se presentan ante los ojos. Este tipo de aparición se emparenta más estrechamente con el sentido originario al que remitiría la palabra fantasma. En prácticamente todos los ex centros de detención y tortura más conocidos de Chile se han reportado avistamientos de fantasmas. Ejemplo de ello son el ya mencionado 3 y 4 Álamos, pero también están Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas y el Estadio Nacional. La Villa Grimaldi, el conocido cuartel Terranova, hoy convertido en Parque por la Paz, es desde hace mucho un lugar de avistamientos. Según se relata en el diario digital El Pensante, allí los trabajadores cuentan las tristes historias de fantasmas que intentan buscar agua para limpiar las oscuras heridas de sus cuerpos, ocasionadas por los vejámenes de la dictadura. Hasta el día de hoy, se siguen escuchando los gritos de dolor y muerte de hace casi 40 años. Sonia Montesino, en su enciclopedia, alude a este caso, así como también al del Estadio Nacional. También lugares marcados por el dolor de la tortura y la muerte, como Villa Grimaldi, han registrado apariciones de fantasmas que gimen, caminan y se introducen en las casas vecinas, tomando los útiles escolares de sus pequeños habitantes. Una vecina del sector incluso ha debido poner candados a sus ventanas, puesto que éstas se abrían solas, apareciendo luego los cojines hundidos como si alguien hubiera estado ahí. Lo mismo sucede en Estadio Nacional, donde hubo ejecuciones y tortura durante la dictadura, y los nocheros del recinto dicen oír gritos, lamentos, voces, paseos de personas que luego desaparecen, activación de los altavoces de las oficinas vacías, que se producen principalmente en el velódromo, el coliseo y las canchas interiores. No solamente los centros más conocidos motivan este tipo de relatos. Es interesante observar que los hay también en lugares que fueron usados para torturar, pero de cuyo pasado siniestro la población generalmente no tiene noticias. En este caso, estaríamos en presencia de una resonancia, para usar la terminología de Tello Weiss, pero una de tipo inconsciente, es decir, la presencia de un fantasma o de alguna manifestación espectral produce un efecto en el espectador, aunque éste no conoce su origen. El 15 de abril del año 2012, en Publimetro aparece un artículo titulado Espeluznante experiencia paranormal en Casa Embrujada de República, donde se relata lo vivido por los visitantes de una de las casas que fue utilizada por los servicios de inteligencia chilenos, la DINA y la CNI, como centro de detención. Marco Alvial, quien fue invitado a ser parte del recorrido, relató a Publimetro lo que ocurrió esa noche. Según cuenta, se encontraba en el tercer piso de la casa cuando las lámparas comenzaron a moverse. Al no hacer caso de lo que estaba ocurriendo, comenzó un temblor aún más fuerte que terminó con todo el techo de la habitación moviéndose, como si en cualquier momento se fuera a caer. Lo más extraño es que esto solo ocurría en la pieza en la que estaban los participantes del tour, ya que al salir de la habitación no existía ningún movimiento extraño. El 20 de abril, Publimetro amplía la noticia, haciendo referencia a unas fotografías que captarían la imagen de un fantasma. La imagen, según se informa, fue analizada por un experto y se consiguió mayor claridad. El resultado fue que se pudo establecer la posibilidad de que corresponda al espectro de una mujer, con una especie de soga al cuello y los ojos vendados. Luego de esta constatación, el texto de la noticia hace ver que cabe recordar que esta mansión es conocida por haber sido casa ocupa hasta hace poco tiempo, pero según la historia, también habría sido un centro de detención y tortura de la CNI durante tiempos de la dictadura. Con ello, se sugiere que la existencia del espectro tendría que ver precisamente con el uso dado a la casa en dicho periodo.
Son numerosos los relatos como este, en donde los otrora centros de detención y tortura, hoy utilizados con otras finalidades, registran presencias sobrenaturales. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la casona Tudor, ubicada en la misma calle República 550. Esta casa inicialmente habría sido una residencia familiar, luego una casa para estudiantes de provincia de la Universidad de Chile, y posteriormente fue usada por la DINA para torturar. El periodista Carlos Zúñiga es llevado a este inmueble por el experto cazafantasmas de la televisión, Freddy Alexis, quien le relata su historia. Comenta Alexis que, cuando se vacía este lugar con la llegada de la democracia, se hace una ocupación del terreno por parte de unos punk, y estos ocupas empiezan a hablar de fantasmas en los subterráneos, fenómenos poltergeist en el primer, segundo y tercer piso, y muchos relatan que vieron sombras humanas que los atemorizaban bastante. Interesante resulta subrayar que Alexis explica que es una casa que por la historia que se conoce tiene dentro de sí mucho dolor, entonces lo convierte en uno de los focos de fenómenos paranormales más potentes de Santiago. Con dicha historia se refiere justamente al hecho de que fue un centro de tortura de la DINA. Así como las antiguas casas de la calle República, hay otros ex centros de detención y tortura donde se relata el avistamiento de fantasmas. Así se señala, por ejemplo, en el reportaje acerca del edificio de la emisora televisiva Chilevisión, hoy ya demolido, que fuera originalmente la fábrica de textiles Yarur y que lleva por título Fantasmas y voces en el edificio de Chilevisión. Se dice en el texto que el inmueble se caracteriza por las decenas de leyendas sobre supuestos hechos paranormales en sus instalaciones. Se agrega luego que espíritus, siluetas y sonidos paranormales es lo que se ha sentido en los lugares más ocultos del recinto, que además de ser una gran fábrica textil que albergó cientos de trabajadores, fue un recinto de reclusión y tortura en la dictadura militar. Al comenzar el reportaje, la periodista habla de espíritus que parecen estar intranquilos, y más adelante, la médium que la acompaña, de nombre Katara, siente que hubo gente torturada. A continuación, agrega que percibe que a lo largo de una pared hay gente amarrada, amordazada. Se trataría de gente joven, así como también de adultos mayores, atados de pies y manos, que están sentados, esperando a alguien. Un relato de avistamientos especialmente inquietante es el de la Venda Sexy, centro de detención en donde la tortura sexual fue una práctica recurrente. La familia que vive hoy en la residencia de la calle Irán 3037 debe sufrir, según sus propias declaraciones, permanentes ataques sobrenaturales. Se queja el dueño de casa en una entrevista. Es súper complicado vivir acá. Hay que ser fuerte de espíritu. Mis hijos han tenido problemas. Mi hijo menor y el que está en el medio ven cosas, personas. A veces ven a un niño. Anoche, por ejemplo, no sé si será por la fecha, estaba sentado en el comedor el pololo de mi hija, medio asustado, y de repente nos dice que había una persona desesperada al lado, diciendo, ¿qué hago aquí? Mi hijo mayor hace un tiempo me dijo que no lo dejaban dormir, que le movían la cama, los muebles. La experiencia relatada, en este caso, es claramente visual, aunque se desplaza hacia una suerte de interacción. Ya no solo serían presencias residuales, pues los habitantes de la casa, además de ver y escuchar almas en pena, son directamente molestados por estos fantasmas. No los dejan dormir. En este caso podría hablarse, tal vez, de la aparición de fantasmas conscientes, es decir, presencias que entran en relación con los seres vivos. Como ha hecho ver Sonia Montesinos, se dice que las almas regresan para entregar mensajes, comunicarse con personas especiales o porque han dejado cosas pendientes en la tierra. En el caso particular de las víctimas de la dictadura, por supuesto, lo pendiente es, hasta el día de hoy, la justicia. Su interacción no puede, entonces, ser pacífica ni tranquila, sino que es siempre atormentada, violenta, incluso vengativa. Relatos relacionados a penaduras y maldiciones. En Chile se denomina penadura
a la intervención activa de una presencia fantasmal, es decir, cuando los espectros no solo aparecen, sino que también acosan y atemorizan. Es lo que, según consigna el medio de prensa El Dínamo, ocurre en la casa ubicada en Maruri 245, ahora la 251. Siempre he sentido que me penan, dice María, una de las actuales arrendadoras del inmueble, donde viven varias familias de inmigrantes peruanos. He visto a un hombre con bigotes en las madrugadas y mi pareja me dice que ha visto a unos enanos con la cara grande. Mi hija nunca ha podido quedarse sola en una pieza porque se pone a llorar sola. Miguel Launer relata la siguiente anécdota de su visita al campamento de Río Chico en la isla Dawson, luego de haber sido prisionero allí 30 años antes. Me aproximo a un marinero y le consulto si pertenece a la base instalada en la isla. Al responderme afirmativamente, le pregunto si él sabe cuándo se desmanteló el campo de concentración. La respuesta lo sorprende. Claro, hace muchos años. ¿No ve que aquí penaban las ánimas? Al parecer, se sentían presencias que atormentaban a los marinos. Launer constata que la situación parece haber sido muy dramática, pues, según el marinero, las cosas llegaron a tal extremo que hubo necesidad de habilitar carpas para alojar al contingente, que se negó a seguir durmiendo en las barracas. Los lugares en los que penan están malditos y son, por lo tanto, según la costumbre popular en Chile, yeta, es decir, son portadores de mala suerte, de infortunio, de desgracia. Sergio Buscovich relata que, estando en Dawson, en algún momento se le acerca un suboficial para hablarle sobre los buques de la Armada que se utilizaron como centros de detención. El marino le dice: «Estos nos desgraciaron. Algo le va a pasar a la Esmeralda. ¿Por qué creen ustedes que tuvieron que vender el Lebu? A todo barco en que se asesina o se tortura le ocurre una desgracia. ¿Quién sería tan loco como para embarcarse en él? Es una ley de la mar». El buque escuela, según este relato, ha sido manchado a tal punto que está maldito. De allí que sea esperable que en cualquier momento ocurra alguna desgracia. Algo semejante relata Francisco Lillo en su testimonio. También en este caso se trata de un soldado que le confiesa al prisionero su temor a lo sobrenatural. Con la convivencia prolongada, nacía la confianza entre prisioneros y soldados. Era ahí cuando ellos se desahogaban conversando. «Pisagua debería desaparecer, está maldito», habría señalado. El año 2007 fue finalmente descubierto, luego de muchos esfuerzos, el famoso cuartel Simón Bolívar, donde operaba la llamada Brigada Lautaro. Una vez descubierto, se organizó una procesión. Dicha procesión se detuvo en el número 8630, donde se entendía había estado el centro de exterminio, con el objetivo de hacer allí una ceremonia. Cuenta Rebolledo que estaban en eso cuando salió un vecino del número 8800 y preguntó si ahí había pasado algo relacionado con los derechos humanos. Como explicación dijo: «Es que, ¿sabe? Aquí pasan cosas muy raras. Nosotros a este lugar ya no le decimos el condominio, le decimos el condemonio». Resultó que habían cometido un error y que era el 8800 la dirección del cuartel Simón Bolívar. El mismo vecino cuenta que en el condominio penaban desde su inauguración, pero pronto comenzaron las penaduras típicas, como en las películas. Asimismo, las luces encendiéndose y apagándose sin un dedo en el interruptor, el agua del baño girando hacia el lado contrario, los nervios de punta y la sensación de pesadez constante durante la noche. Javier Rebolledo también comenta que es increíble la similitud entre su narración y lo contado por los vecinos de la Villa Grimaldi. En efecto, la Villa Grimaldi aparece mencionada en la Guía Mágica de Santiago de César Parra. Se relata allí que los sufrimientos de los detenidos en ese lugar durante la dictadura se han extendido hasta los actuales vecinos de construcciones aledañas, quienes denuncian que en sus casas ocurren extraños fenómenos. Se arrastran cosas, se sienten pasos, invisibles manos ordenan los útiles escolares
en lugares insólitos. Persistencia fantasmagórica. Se dijo al principio de este video que los centros de detención y tortura desaparecen por diversas razones. Sin embargo, su carácter como tal permanece en la memoria oral de la comunidad. Los relatos de fantasmas asociados directamente a los lugares que se registran y difunden a través de distintos medios, como los testimonios y la prensa, dan cuenta de una suerte de persistencia del pasado en el presente, al modo de un duelo inconcluso. La memoria de la dictadura suele ser convocada a partir de objetos, es decir, restos materiales que hacen las veces de prueba o vestigio, trascendiendo el nexo material e incursionando en lo inmaterial. Aparecen los relatos de presencias sobrenaturales como un modo a través del cual los lugares destinados a la represión siguen existiendo. Estos proveen de un escenario público para que su ser se manifieste. En este sentido, es posible sostener la persistencia fantasmagórica de los centros de detención y tortura. Los cuentos sobre ruidos extraños, avistamientos de espectros, maldiciones y ambientes enrarecidos combaten el olvido y la desaparición definitiva de los lugares, en tanto que revinculan el pasado horroroso con el espacio. Como pudo verse en este metraje, los relatos de actividad paranormal en los ex centros de detención y tortura son múltiples, variados y actuales. Había ya noticias de ello mientras estaban activos y las sigue habiendo hasta el día de hoy. Su circulación es en principio oral, ya que son historias que se relatan entre amigos y conocidos, que pasan de boca en boca, que se transmiten como advertencia, en voz baja, y que luego van difundiéndose de forma masiva. Esto ha dado pie para que algunos ex prisioneros las incluyan en sus testimonios y los periodistas, intrigados con el tema y en busca de noticias sensacionalistas, hagan reportajes al respecto e incluso investigadores hayan escrito libros sobre el tema. Se va generando así una textualidad que media entre el oral y el registro escrito, con lo que se le da un cuerpo más estable a estos relatos. Es la existencia de estos cuentos de fantasmas lo que nos permite sostener que los lugares persisten en la memoria social. No importa que sean reales o no, basta con el relato de su existencia para que el pasado se exprese públicamente. Y dicho relato, contra todo pronóstico, es abundante. La abundancia de registro hace posible afirmar que las presencias sobrenaturales pueden ser consideradas una marca significativa que mantienen ligados a los lugares con su pasado de horror. En Chile, como es sabido, durante la transición se instaló una política de silenciamiento y anestesiamiento del pasado dictatorial, una política que sigue vigente hasta nuestros días. La presencia abrumadora de estos relatos fantasmales es un síntoma de ello, un saber sobre el pasado que corre a contracorriente de la censura dictatorial y de la estrategia interesada del olvido. Se abre paso a través de una forma narrativa oral que se vuelve un medio para expresarlo. Si el video te gustó, por favor considera la posibilidad de compartirlo con quien tú quieras. También dale a like, suscríbete y si lo deseas activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. De esta forma me estarás ayudando a que esta comunidad crezca y más personas puedan formar parte de ella. Sin más que añadir, se despide con mucho afecto tu amigo Psique Astral.